Bienvenidos a todos a una nueva Tecni Reacción. Nuevamente vuelve el rock al canal y esta vez lo hacemos de la mano de la banda Caifanes y la canción La célula que explota. Si no lo has hecho aún, es buen momento para que te suscribas al canal. Ya sabes, suscribirse es gratuito y a mí me estás ayudando muchísimo a seguir creciendo en YouTube. Bueno chicos, han sido muchísimas las peticiones a partir de que he reaccionado al Tri Sinfónico de análisis sobre más rock. Tengo muy poquito rock en español en el canal, como por ejemplo puede ser Soda Stereo o el Tri Sinfónico. Esta vez le toca el turno a Caifanes. Una canción muy recurrente, muy pedida ha sido La célula que explota en la versión Unplugged, así que lo vamos a ver hoy, pero primeramente quisiera saber ¿quiénes son los Caifanes? Caifanes es una banda mexicana de rock en español y estuvo activa desde 1985 a 1996 y luego se ve que hicieron un parón, empezaron en 2011 hasta la actualidad. La banda empezó como cuarteto conformado por Saúl Hernández en guitarra y voz, Alfonso André batería, Sabo Romo bajo y Diego Herrera en teclado, saxofón y percusiones, lanzando en 1988 el álbum debut Caifanes y en 1989 se unió Alejandro Markovich como guitarra, líder de la banda. Ya estructurados como un quinteto, publicaron los álbumes Caifanes Volumen 2, más conocido como El Diablito, y El Silencio. En el año 1993, Romo y Herrera dejaron la banda y los miembros restantes, ya como un trío, publicaron el cuarto álbum, El Nervio del Volcán. Eventualmente las diferencias que existían entre Hernández y Markovich han hecho la disolución del grupo en el año 1995. Hernández continuaría con el proyecto Jaguares, en el cual incluiría piezas de Caifanes, además de nuevo material. Finalmente, en 2011, tras una reconciliación con Markovich, Hernández formalmente revivió a Caifanes como un quinteto. Posteriormente, sin que se presumieran más peleas internas, en 2014, un comunicado anunció que Caifanes regresaría al cuarteto original sin Markovich. Pues bien, ya sabemos un poquito más sobre quiénes son los Caifanes, así que ahora sí quiero escucharlos tocar. Vamos a ver qué tal suenan. Bueno chicos, vamos a empezar. Ya lo saben que tengo que ir fragmentando para no tener problemas de derechos de autor. ¿Vale chicos? Una vez dicho esto, vamos allá. Vale, bueno, tenemos electroacústica, guitarra eléctrica, bajo, se escuchan timbales, se escucha una percusión también. ¡Qué mezcla, eh! Muy interesante. Hay veces que no tengo ganas de verte. Hay veces que no quiero ni tocarte. Vale, a nivel vocal, lo que podemos decir, no sé si es Saúl Hernández o me estoy confundiendo. Vale, no. Cuando analizo generalmente este tipo de géneros, no estoy buscando la perfección vocal porque generalmente es otro rollo, es otro tipo de música, es otro tipo de sentimiento, es otra forma de interpretar. A nivel vocal no vamos a encontrar, no creo que nos estemos enfrentando a una voz demasiado grande, a una voz demasiado brillante, por lo menos en esta primer parte que acabo de escuchar no es el caso, ¿no? Se van a evaluar otras cosas, ¿no? Evidentemente ha sido un movimiento importante en México. Esta banda aparentemente es bastante querida por todos los comentarios que yo he ido recibiendo. Ya me contarán ustedes. Sí, tiene una tesitura alta, ¿eh? A favor de él podemos decir que tiene agudos, ¿no? Estamos hablando de una tesitura perfectamente que podría ser de tenor. Aquí se ha pegado un buen agudo, ¿eh? Es un La 4, ¿eh, chicos? Una voz llorada, pero no me atrevo.
Eso sí es una voz llorada. También otra cosa que hay que destacar es que están cantando en riguroso, está cantando en directo, ¿vale? Sin trampa ni cartón. Eso yo siempre lo pongo en valor porque hoy en día inclusive me parece muy importante porque son cada vez menos los artistas que lo hacen en riguroso directo, ¿no? Son muy pocos los artistas que aguantan un directo, son muy pocos los artistas que realmente cantan todo en directo. Entonces por eso pongo en valor cuando escucho artistas que van genuinamente y cantan en riguroso directo, salga como salga, ¿no? Para mí es de valorar. Hay veces que no dejo de soñarte. ¿Ves? Esta colocación, a veces, ¿vale? Aquí, para hacer este sonido, él está usando constricción para hacer este sonido. No es sana esta colocación. Está haciendo un poco de fuerza aquí para lograr este sonido como sucio, ¿no? De acariciarte hasta que ya no pueda. Hay veces que quisiera morir contigo. Ya te puede gustar más o menos el timbre de voz, ¿no? Que tiene, esa forma peculiar de cantar, ¿no? Como no vibran las notas, la voz está como un poco descolocada, no hay una buena técnica vocal, es la realidad. Pero hay que tener en cuenta otros factores por los cuales ha llegado al público. No siempre una voz muy grande se va a hacer famosa y a veces una voz así, con un poco de carencia a nivel técnica vocal, puede llegarte mucho más. Eso no tiene absolutamente nada que ver. A veces te llegan cosas que a otra persona no le llegaría tampoco, ¿no? Olvidarme de toda materia, pero no me atrevo. Se puede ver que más o menos mantiene esta dinámica vocal constantemente desde que ha empezado la canción hasta el momento. Sí tiene esos buenos agudos, sí se ve como un poco de esfuerzo, ¿no? Al hacer esos agudos, se ve cómo cierra los ojos, cómo frunce la cara, ¿no? Ahí es cuando se ve el esfuerzo que él está haciendo para llegar a ese La 4, que es una nota bastante alta para un hombre, ¿no? Y siempre con esa colocación muy, muy, muy peculiar. En cuanto a la banda, me gusta mucho la canción, me gusta mucho cómo suena, me gusta mucho la diversidad de instrumentos que manejaban, ¿no? en este entonces. Y obviamente me gusta que sea en directo. Me gusta mucho la música en vivo. Hay veces que no sé lo que me pasa. Se ha convertido como un poquito más en uptempo, ¿no? Van también variando, ¿no? Van variando dentro de la misma canción el tempo que van llevando. Se agregan más instrumentos. Aquí se agregó una pandereta justo en este estribillo, muy bonito. A mí me gusta mucho la banda, está muy bien montada, me atrae recuerdos, es ese aroma ochentoso, ¿no? De la música de ese entonces que se utilizaba en ese momento, ¿no? Ya no puedo saber qué es lo que pasa dentro. Nasaliza un poquito también. Ya no puedo saber qué es lo que pasa dentro. Se escucha un poquito de nariz también. Somos como gatos en celo. Ah, Somos una célula que explota, esa no la paras. uy, qué cambio. Ha hecho un cambio aquí, una modulación que no me la esperaba para nada. Tiene muchos cambios, oye, que no es fácil. Si van modulando, la verdad que está entretenida, muy entretenida la canción. Generalmente es una voz que está carente de vibrato, no vibra, no lo he escuchado vibrar ninguna nota, todas las notas son rectas. También he escuchado que ha utilizado un growl, ha roto la voz, utiliza por momentos la voz rasgada, que también es bueno cuando
que vaya cambiando, ¿no? Que no sea siempre igual la forma de cantar, que cuando se necesite, cuando la canción sube, para los estribillos, por ejemplo, y ya que estamos hablando de rock, pues un poquito más ahí de entrañas y un poquito más de voz rota también le viene muy bien. ¿Te das cuenta que tiene cantidad de instrumentos que no te los esperas? Qué bonito. Es que hay una fusión muy grande, hay de todo arriba del escenario, es fantástico esto. Muy bonito. Muy bonito. Bueno, chicos, finalmente la célula que explota, ya lo tenemos aquí. A ver, es un género. Es un género que no tengo mucho en el canal, que no suelo escuchar en el canal, pero he recibido muchísimas peticiones y creo que todos los géneros al menos merecen tener un espacio, aunque no sea lo que yo escuche en casa, ¿no? O sea, cada género tiene lo suyo, cada género tiene una parte importante y en especial este tipo de género ha sido un movimiento muy importante. Caifanes ha formado parte del rock en español en México y supongo que habrá tenido su buena carrera musical y por supuesto teníamos que mostrarlo. Y a nivel musical me ha gustado mucho. Tiene muchísima variedad de instrumentos, me gusta muchísimo la banda. Sí, siento que obviamente a nivel vocal que hay carencia, por supuesto que sí, pero en conjunto, digamos, está muy bien. En conjunto está muy bien, me gusta mucho lo que hacen, me gusta mucho la canción y probablemente siga escuchando más para meterme más en la historia, para entenderlo aún más, ¿no? Y espero que les guste la Tecni Reacción. Ya saben que vuestros likes, comentarios, suscripciones y colaboraciones me ayudan muchísimo a seguir adelante en YouTube, así que les voy a mandar un beso enorme desde Barcelona y como siempre les digo, muy buen trabajo para todos. ¡Mua!